En septiembre, el ciclón Boris provocó fuertes inundaciones en el condado de Galatsi. 2 presas cedieron y muchas carreteras permanecieron cerradas. La estadística nos muestra cómo la frecuencia y la amplitud de fenómenos extremos como este han aumentado en los últimos años en todo el mundo. Y parte de la culpa la tiene el calentamiento global. A primera vista parece paradójico. El calentamiento global es responsable de aumentar la temperatura media de la Tierra en 1,5 grados desde la era industrial. ¿Qué significa 1 grado? Parece poco. ¿Y por qué esto llevaría a fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, tormentas más devastadoras o, por el contrario, sequías y récords de altas temperaturas? En este video quiero aclarar la relación entre el calentamiento global y los fenómenos meteorológicos extremos, partiendo de las leyes conocidas de la física. Espero que vean este video hasta el final para entender por qué la física no está bromeando y por qué el calentamiento global también tiene como consecuencia fenómenos meteorológicos extremos. ¡Hay más! ¡Banda! En una serie de 3 episodios, detallé qué es el calentamiento global y lo comparé con el efecto de una manta. A medida que quemamos combustibles fósiles, estamos poniendo cada vez más dióxido de carbono en la atmósfera. Esto funciona como una manta, impidiendo que la radiación infrarroja de la Tierra se pierda en el espacio y calentando así adicionalmente el planeta. Desde el inicio de la era industrial, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera casi se ha duplicado y la temperatura media de la Tierra ha aumentado en más de 1 grado Celsius. Algunas de las consecuencias son los fenómenos meteorológicos extremos, nos dice la física atmosférica. Vamos a verlos uno por uno. En la base de muchos fenómenos extremos, consecuencia del calentamiento global, está el aumento del vapor de agua en la atmósfera. Así como ocurre en un sauna, mientras más caliente está el aire, más vapor de agua puede retener. Por cada aumento de 1 grado en la temperatura, la atmósfera puede retener aproximadamente un 7% más de humedad. Estos vapores de agua adicionales no solo amplifican el efecto invernadero, ya que el vapor de agua es un gas de efecto invernadero muy potente, sino que también proporcionan más combustible para lluvias y nevadas más abundantes. En pocas palabras, con más humedad en la atmósfera, las tormentas producirán precipitaciones más abundantes, lo que llevará a inundaciones. Los fenómenos extremos, consecuencia del calentamiento global, tienen otro ingrediente, las corrientes de aire de gran altitud. Así, las corrientes de aire se forman debido a las diferencias de temperatura entre 2 zonas, lo que genera diferencias de presión. Y el aire con mayor presión, el frío, es empujado hacia el de menor presión, el caliente. Si la temperatura hubiera sido igual en todas partes, la presión también habría sido igual y el aire se habría quedado quieto. Para las corrientes de gran altitud, es importante la diferencia de temperatura entre la zona sobre el Ártico, cerca del Polo Norte, que es más fría, y la zona sobre el Ecuador, que es más cálida. El calentamiento global aumenta la temperatura en todas partes, pero en la práctica el Polo Norte se calienta más que el Ecuador. Eso significa que disminuye la diferencia de temperatura entre el Polo Norte ártico y el Ecuador. Con una diferencia de temperatura menor, también disminuye la corriente de aire de gran altitud, llamada corriente en chorro, lo que hace que tenga formas geométricas más sinuosas y cree situaciones meteorológicas estancadas. Porque el aire frío y caliente ya no se intercambian tan rápido, tendremos bloqueos atmosféricos. La consecuencia es que tendremos cambios menos frecuentes en el clima. Las olas de calor, cuando lleguen, durarán más tiempo. El bloqueo atmosférico es un fenómeno meteorológico en el que un sistema de alta o baja presión permanece casi inmóvil sobre una región durante un periodo prolongado, generalmente varios días o incluso semanas. Normalmente, los sistemas de presión se desplazan en la atmósfera, influenciados por las corrientes en chorro, pero en el caso de un bloqueo atmosférico, estos sistemas quedan atrapados y dejan de moverse, lo que puede tener consecuencias significativas para el tiempo. El calentamiento global aumenta la temperatura media de la Tierra. Es normal entonces esperar estadísticamente más olas de calor y periodos de sequía más largos. Pero hay más que eso. Como vimos, debido a que el Ártico se está calentando más rápido que el Ecuador, la diferencia de temperatura disminuye. El enfriamiento que proviene de las estructuras de presión que se desplazan bajo la influencia de la corriente en chorro es menos eficiente. Por eso, las olas de calor y las sequías aquí, cuando ocurren, se extenderán por periodos de tiempo más largos. El efecto es más pronunciado en las ciudades, también debido a las islas de calor urbanas, reforzado por el hecho de que el concreto y el asfalto retienen el calor.
Además, las temperaturas más altas provocan un aumento de la evaporación del agua de los lagos y del suelo. Esto puede agotar las fuentes de agua en tierra y secar el suelo, contribuyendo a condiciones de sequía. Adicionalmente, las temperaturas más altas también provocan tasas más elevadas de transpiración en las plantas, lo que seca aún más la vegetación y hace que la sequía sea aún más pronunciada. La temperatura media ha aumentado en más de 1 grado en la era industrial, debido al calentamiento global. No es de sorprender que también haya aumentado el número de incendios forestales, especialmente en zonas como Australia, California y la región mediterránea. Sin embargo, aquí hay un proceso físico que es bueno conocer. Así como hemos discutido en episodios anteriores y como sabemos por el termómetro de infrarrojos, un cuerpo con una temperatura más alta emite más radiación infrarroja. La relación está descrita por la ley de Stefan Boltzmann. De esta manera, las temperaturas más altas en el suelo llevan a una mayor radiación de calor, que seca la vegetación, haciéndola más inflamable. A esto se suma otro factor. El aire más cálido retiene más humedad, aumentando las tasas de evaporación del suelo y la vegetación. Esto lleva a condiciones más secas, mayor sequía, lo que hace que los bosques sean más susceptibles a incendiarse. Las temperaturas más altas también pueden intensificar las tormentas, aumentando el número de descargas eléctricas, una de las principales causas naturales de los incendios de vegetación. Los datos de la NASA muestran que las sequías prolongadas en el oeste de Estados Unidos han contribuido también al incremento de la actividad de incendios de vegetación desde la década de 1970 hasta ahora. La temperatura de los océanos ha aumentado debido al calentamiento global, y mientras más alta es la temperatura, más energía térmica almacenan. Esto se puede ver en este gráfico. La energía térmica de los océanos ha aumentado, alcanzando un valor del orden de 10 a la potencia 23 julios. Sin embargo, esta es una fuente adicional de energía para los ciclones tropicales, como huracanes y tifones. Así, a través de la evaporación, se añade más humedad a la atmósfera, la cual libera calor cuando se condensa. Desde los inicios de la era industrial, la temperatura media de la superficie del océano ha aumentado a aproximadamente 0.8 grados Celsius debido al calentamiento global. ¿Qué le pasa al agua cuando se calienta? Se dilata. Eso significa que los océanos se vuelven físicamente más grandes. Mira, hagamos un cálculo estimado con la nueva versión de ChatGPT o1 Preview que acaba de ser lanzada y dicen que es muy buena para este tipo de cálculos. Ese es el problema. Aquí ChatGPT está calculando el volumen del agua de los océanos. Aquí está calculando el aumento de volumen debido al aumento de la temperatura. Luego calcula el aumento esperado del nivel de los océanos. Le da como resultado unos 30 centímetros. ¿Cuánto ha subido realmente el nivel del agua? Lo vemos en este gráfico, aproximadamente 20 centímetros. Mediante un cálculo simple, como el de ChatGPT, se obtiene sorprendentemente un valor cercano. De hecho, la nueva versión de ChatGPT sobreestimó el aumento del nivel de los océanos debido a la expansión térmica, por un factor de 3. ¿Por qué? Porque solo la mitad del aumento observado de 20 centímetros se debe a la expansión térmica del agua. La otra mitad se debe al derretimiento del hielo terrestre, glaciares y capas de hielo. Así, las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, el hielo terrestre, ojo, no los glaciares flotantes, junto con los glaciares de montaña, se están derritiendo debido al calentamiento global. Esto introduce más agua en los océanos, elevando el nivel del mar. Desde 2002, la Antártida ha perdido casi 2.500 mil millones de toneladas de hielo, contribuyendo significativamente al aumento global del nivel de los océanos. Observaciones precisas por satélite confirman un aumento promedio global del nivel de los océanos de aproximadamente 3 milímetros por año en las últimas décadas. Si se continúa el consumo de combustibles fósiles a las tasas actuales, se prevé que el nivel de los océanos podría aumentar hasta 1 metro para el año 2100 en escenarios de altas emisiones. Aquí no me puedo contener, les voy a dar un ejercicio. Tenemos un cubo de hielo que flota en un vaso con agua. Después de que se derrite, ¿cuál es el nivel del agua? ¿Más alto, más bajo o igual? Espero su respuesta en los comentarios junto con la explicación. Gracias. El dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado. Es la causa del calentamiento global. Automáticamente también ha aumentado la concentración de dióxido de carbono absorbida por los océanos.
Como se ve en esta reacción, el dióxido de carbono adicional interactúa con el agua y aumenta la concentración de iones de hidrógeno en el agua. Sin embargo, la concentración de iones de hidrógeno en el agua de los océanos determina el pH del agua, que en consecuencia disminuirá. Esto se confirma con mediciones, como se ve en este gráfico. El pH ha disminuido en los océanos aproximadamente 0.1 en los últimos 35 años. Decimos que el agua de los océanos se ha acidificado. Hablaremos en un episodio futuro sobre la consecuencia que esto tiene para los ecosistemas marinos. El permafrost es una capa de suelo o roca que permanece congelada durante al menos 2 años consecutivos. Se encuentra en las regiones polares y en las zonas montañosas altas. Como es de esperarse, el calentamiento global provoca el derretimiento del permafrost, liberando metano, un gas de efecto invernadero 30 veces más potente que el dióxido de carbono. Este es un efecto secundario del calentamiento global, pero es bueno saberlo, ya que acelerará el proceso. El calentamiento global no significa simplemente el aumento de la temperatura media de la atmósfera. Igual de importantes son el aumento de la frecuencia y la amplitud. En un extremo tendremos más olas de calor y sequías, y en el otro, tormentas e inundaciones. El propósito de este episodio fue entender, a través de la física, cómo el calentamiento global conduce a fenómenos extremos. En el próximo episodio de esta serie detallaremos el impacto que los fenómenos extremos podrían tener sobre las sociedades humanas. Manténganse atentos, especialmente si son jóvenes. Ustedes verán los cambios con sus propios ojos, así como nosotros, las generaciones mayores, los vemos ahora con los nuestros. Hasta la próxima vez, por favor suscríbanse si aún no lo han hecho, presionando este botón ahora mismo de suscripción. Les agradezco a quienes nos apoyan en Patreon y a quienes se hacen miembros del canal aquí. Yo soy Cristian Presura, Física Povestita. Ustedes son geniales y les deseo lo mejor. Hasta luego.